en la grabación de la práctica. Lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, os voy a compartir la URL a este notebook, ¿vale? Que tengo por aquí, que será el que utilicemos para la actividad guiada de hoy y que os va a servir para poder ejecutar lo que ahora os comentaré un poco cómo va a ser la mecánica, ¿vale? De la práctica y que lo tengáis, ¿vale? Antes de abrirlo, lo único, en la sesión anterior tuvimos algún problema porque vuestros compañeros estaban conectados a la view. Entonces, los que estéis conectados a la view, os recomiendo que abráis ese notebook desde una ventana de incógnito, ¿vale? Para que os deje entrar sin ningún problema y os deje verlo. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta práctica es ejecutar este notebook y lo que os vamos a pedir es que nos lo enviéis resuelto en PDF para optar a un 8 sobre 10 en la práctica, ¿vale? Ahora os comento sobre eso. Entonces, los que tengáis que saliros de la view o accederos a una pestaña de incógnito, es lo normal. Los que estéis trabajando fuera de la view no vais a tener problema en visualizarlo, ¿vale? Así que si me podéis confirmar que lo veis y que podéis acceder a él, sería genial, ¿vale? Venga, pues vamos a comenzar con la práctica número 1, que sabéis que tiene una duración de 1 hora. Vamos con el tiempo un poco justo. Venga, genial, Lautaro, si te abre normal, estupendo, tiramos para adelante, ¿vale? El resto, lo que digo, ventana de incógnito para abrirlo, y los que lo estáis viendo en diferido tenéis ahí en la URL del notebook que yo voy a utilizar durante esta práctica, ¿vale? Para que podáis abrirlo sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar con la actividad guiada número 1, en la que vamos a ver una serie de algoritmos que veis en teoría, deterministas, pero los vamos a ver de manera práctica, ¿vale? Para que podáis ponerlos en práctica y ver cómo operan estos algoritmos. Entonces, venga, lo primero de todo, yo soy David Álvarez, ¿vale? Voy a ser vuestro profesor durante las 4 prácticas que tenemos de esta asignatura. Vamos a ir un poco justillos de tiempo en las prácticas, entonces cualquier cosa que se os ocurra, cualquier duda, me podéis mandar un correo y mi correo lo tenéis aquí en el notebook, ¿vale? Sentiros libres de mandar un correo para lo que necesitéis, para que, bueno, si os toca ayudar en cualquier cosa, os contestaré sin ningún tipo de problema. Vamos a empezar con la práctica número 1, en la que lo que vamos a ver, me voy al notebook donde se ve mejor, es básicamente la utilidad y cómo se aplican algoritmos de divide y vencerás. Veremos también la utilidad y cómo se aplican algoritmos voraces y cómo se aplican algoritmos de backtracking, ¿vale? Digamos, de vuelta atrás. Y luego os propondré una serie de ejercicios, ¿vale? Para aquellos que queráis subir nota en esta práctica. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema de calificación? Muy sencillo. Lo que os vamos a pedir para llegar a un 8 sobre 10 es que cojáis este notebook y lo ejecutéis, ¿vale? Lo paséis a PDF con los resultados y nos lo subáis en la plataforma de la View. ¿Por qué en PDF? Bueno, básicamente es porque en la plataforma de la View no se lleva muy bien con ficheros en Python, ejecutables y demás. Entonces, necesitamos que lo subáis en PDF para que no haya ese tipo de problemas, ¿vale? Los que uséis Colab, podéis buscar tutoriales en internet sobre cómo pasar un Colab a PDF, es bastante sencillo. Y si alguno quiere utilizar herramientas locales como Anaconda y demás, pues también puede. Y puede buscar cómo pasar a PDF esos notebooks, ¿vale? Como digo, no pongo ningún tutorial porque aquí cada uno utilizará una herramienta diferente, entonces no hay problema. Cada uno que revise su herramienta y que lo pase a PDF, que debería de ser más o menos sencillo. En cualquier caso, como digo, si tenéis un problema, me lo escribís por correo y os intento ayudar, ¿vale? Venga, como digo, para llegar al 8 sobre 10 basta con ejecutar este notebook y subirlo en PDF. Si queréis llegar a un 10 sobre 10, os propondremos una serie de actividades extra que hablaremos de ella al final de la sesión, ¿vale? De la actividad extra. Eso sería para sumar 2 puntos adicionales en la práctica. Venga, vamos con el principio. Lo primero que vamos a ver es el algoritmo de divide y vencerás, ¿vale? Bueno, todo lo que veis aquí en el PDF, por cierto, el notebook que hay en el PDF es diferente al mío. Yo os recomiendo que utilicéis el mío porque es el que yo voy a utilizar en el vídeo y el que mejor podéis seguir, ¿vale? Pero si queréis utilizar otros notebooks de la asignatura, no hay ningún problema. Las soluciones van a ser muy parecidas, por no decir que son idénticas, ¿vale? Así que me salto esta parte y nos vamos directos al algoritmo primero que veremos, que será el de divide y vencerás. ¿Qué es esto de divide y vencerás? Bueno, básicamente que si yo tengo un problema, lo que puedo hacer es dividirlo en subproblemas más pequeñitos que tengan la misma naturaleza que el principal. Vale, el link del notebook debería de estar en el chat, ¿vale? Lo acabo de pegar yo en el chat y lo tenéis todos ahí en el chat, uno de mis primeros mensajes, ¿vale? Entonces tenéis ahí la URL y podéis acceder a él. Vale, te lo acabas de pegar los compis, no sé si ahora lo ves. Vale, genial. Venga, pues tiro para adelante. Como decía, divide y vencerás es básicamente coger un problema y dividirlo en trozos más pequeñitos, pero que la naturaleza sea la misma. Ahora veréis a qué nos referimos con eso, ¿vale?
Lo que vamos a hacer es dividir el problema hasta que sea tan sencillo de resolver que sea una operación o algo similar, ¿vale? Y luego lo que haremos será combinar todas esas soluciones hacia arriba para resolver el problema principal, ¿vale? O sea, iré resolviendo todos los problemas pequeñitos, pero luego me quedará coger toda esa combinación de soluciones y darlas para resolver el problema principal. En este caso, ¿cuál es la característica de los subproblemas? Pues que no hay solapamiento entre ellos, ¿vale? O sea, que se pueden resolver de manera independiente. Y lo que tenemos que asegurarnos es que el proceso de división recursiva en algún momento finaliza, ¿vale? No podemos dividir sin ningún tipo de criterio de parada, habrá que parar. Venga, el problema de las torres de Hanoi. Creo que todos lo conoceréis, o al menos a todos os sonará, ¿no? Es el típico problema de mover dos torres, sí, estoy guapo. Mover discos de una torre a otra, ¿no? Vamos a verlo aquí así un poco en directo. Entonces, en este caso tengo, imaginaos, 3 discos, ¿vale? Y tengo que moverlos de la torre esta que tenemos aquí a la izquierda a la torre de la derecha, ¿vale? La única restricción que tengo es que no puedo poner un disco más grande encima de uno más pequeño, ¿vale? Entonces, para resolver este problema, pues bueno, básicamente aquí lo que podría hacer sería mover este disco aquí, muevo este disco aquí, muevo este disco aquí, el grande, este para acá y así, ¿vale? En 7 movimientos lo puedo resolver. Venga, ¿cómo lo voy a resolver de manera en la que aplique divide y vencerás para mejorar un poco la complejidad de mi algoritmo? Pues aquí lo tenéis bastante sencillo, ¿no? Imaginaos que yo tengo toda esta torre y quiero moverla hacia la torre número 3. ¿Cómo lo puedo hacer dividiendo el problema? Bueno, pues si yo cojo y de la torre número 1 tengo 3 discos, muevo 2 discos a la torre número 2, me queda un disco grande en la torre número 1 y 2 discos en la torre número 2, ¿no? O sea, si yo cojo estos 2 discos y los muevo a la torre número 2, ¿vale? Voy a hacerlo yo, pero imaginaos que pudiera moverlos de manera sencilla con una llamada recursiva. Ahora lo que me quedaría es resolver el problema de mover este disco hacia aquí y fijaros que lo que tengo ahora es un problema igual que el primero. Tendría que mover 2 discos de la torre número 2 a la torre número 3, ¿vale? Entonces lo que haría sería aquí y aquí. ¿Veis todos que en el momento que yo tengo estos 2 discos en esta torre, el problema es el mismo, pero con un disco menos? Pues eso es lo que se llama divide y vencerás, ¿vale? Aquí lo veis claramente. Tengo que mover todos estos discos de la torre número 1 a la 3. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues voy a mover n-1 discos a la torre número 2, ¿vale? Para eso llamaré a la función mover torres n-1 de la 1 a la 2, ¿vale? Voy a mover el disco grande de la 1 a la 3, ese será mi caso base, es lo más sencillo, mover un disco, y luego tengo que mover todos los discos de la que me faltaban, es decir, los n-1 discos que tengo aquí, de la torre 2 hacia la 3. ¿Vale? Veis un poco la lógica que hay detrás de esto, ¿no? O sea, yo tengo estos 3 discos aquí, lo que voy a mover son el disco rojo y el amarillo a la torre número 2, voy a mover el azul de la 1 a la 3 y luego voy a resolver el problema para estos 2 discos. ¿Cómo lo hago? Mover discos de la torre, mover 2 discos de la torre 2 a la torre 3. Y ya el algoritmo se va a encargar de moverlos de una torre a otra. ¿Vale? ¿Todos veis claro cómo estamos solucionando el problema? ¿Cómo dividimos el problema en problemas más pequeñitos? Sí, ¿no? Si tenéis cualquier duda, abrid el micro o por el chat me decís, vale, paramos lo que necesitéis para que podáis verlo, no tengáis problema. Sí, perdón, yo tengo una consulta. Ahí mencionaste, movemos los 2 discos, pero se sigue cumpliendo la condición de que en una torre no puede haber un disco más pequeño debajo de uno más grande, ¿no? Correcto, esa restricción la vamos a tener siempre, ¿vale? A lo largo de la solución al problema. Nunca podemos poner un disco más pequeño, perdón, un disco más grande encima de uno más pequeño. Ok, bien, gracias. Eso es. Lo que estamos haciendo es dividir el problema para que luego el algoritmo lo resuelva, ¿vale? Y combinemos todas las soluciones. Venga, pues una vez visto esto, vamos a ver el algoritmo, ¿vale? Como decimos, parto de un problema más grande y lo soluciono, ¿cómo? Pues cogiendo subproblemas más pequeñitos. Entonces, lo primero que hago es, tengo que mover n discos, ¿vale? Pues muevo n-1 discos, muevo el disco que me sobra y luego muevo esos n-1 que me faltaban, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí, o sea, tengo 3 discos, ¿vale? ¿Qué hago? Muevo 2 discos hacia la torre de la derecha, muevo un disco de la torre 1 a la de la derecha y luego muevo estos 2 a la torre de la derecha, ¿vale? Esa sería la solución al problema. Vale, ¿cómo implemento esto en Python? Pues básicamente
tenéis aquí la solución que si quitáis un poco todos los comentarios veréis que son 6 o 7 líneas, ¿vale? Lo que voy a definir es una función que me resuelva el problema, ¿vale? Le voy a dar el número de discos que quiero mover porque el número de torres siempre va a ser 3, pero el número de discos en principio puede ser cualquiera, ¿vale? De hecho aquí lo estabais viendo que pueden ser hasta 6, 7, 8, los que sean, ¿vale? Entonces, le doy el número de discos que quiero mover y le doy cuál es la torre de inicio y cuál es la torre de fin, ¿vale? Veréis que en la primera llamada a la función, la torre de inicio y la de fin serán la 1 y la 3, ¿vale? Pero acordaos que esta función la voy a llamar de manera recursiva, es decir, cuando esté resolviendo el problema llamaré a sí misma, la llamaré a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, en este problema tengo que mover los discos de la torre 1 a la 3, ¿vale? Aplico divide y vencerás y quiero mover estos dos hacia aquí. Venga, voy a moverlos así rápido, ¿vale? Y ahora estoy en este problema. Pero fijaros que para resolverlo tendré que llamar a torres de Hanoi con número de discos 2 y empezaré inicio número 2, fin número 3, ¿vale? O sea, veis que las torres de inicio y de fin no siempre son la 1 y la 3, sino que a veces será la 1 y la 2, la 2 y la 3, se van combinando, ¿vale? Para resolver el problema. Entonces, por eso le doy como parámetros cuál es la torre de inicio en la que estoy y cuál es la torre a la que quiero llegar, ¿vale? Con esos discos. Venga, y empezamos a resolver de manera recursiva este problema. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo, el caso base más sencillo, que es que yo tengo que mover un solo disco. Como decíamos, el divide y vencerás llegará a un punto en el que haya algo que sea súper sencillo de resolver. En este caso, ese punto es mover un disco, porque si solo tengo que mover un disco, únicamente tengo que hacerlo, ¿vale? Mover un disco. No tengo que pensar, simplemente cojo el disco de la torre en la que estoy y lo llevo a la torre de fin. No hay ningún problema en eso. Venga, y lo que vamos a hacer después es, si tenemos más de un disco, lo que hago es, cojo la solución al problema que decíamos antes, entre comillas, pseudocódigo o hablada, y la implemento. ¿Cómo hago? Si tenemos que mover 3 torres, tenía que mover n-1 discos a una torre auxiliar, ¿vale? Que ahora veremos esto auxiliar, qué es lo que es. Mover el disco grande a la torre de fin y mover los auxiliares que ahora tengo aquí hacia la torre de fin, ¿vale? ¿Qué es esto de la torre auxiliar? Vale, si yo tengo que mover los discos de la 1 a la 3, la torre que utilizaré para mover esos discos será la 2, ¿vale? O sea, utilizaré una torre intermedia para poder cambiar esos discos y que me quede solo poner el disco grande de la torre 1 a la 3. Esto lo veis, ¿no? O sea, cojo estos dos y los muevo aquí. ¿Por qué aquí? Porque yo quiero mover este grande a la torre de fin. Entonces lo que hago es llamar recursivamente a la función. Como digo, torres de Hanoi, n-1 discos, la torre de inicio será la de inicio, pero ahora la de fin, dejarme que aplique aquí a un compi, que tenemos sala de espera, y si no, no puede verlo. Venga, está dentro. Como digo, la torre de inicio será la 1, la torre de fin será la 3, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Lo primero que haremos será mover 2 discos de la torre número 1 a la torre auxiliar. En este caso, la auxiliar, ¿cómo la calculo? 6 menos inicio menos fin. En la clase anterior este 6 dio muchos problemas, pero es súper sencillo, ¿vale? Si tengo 3 torres, ¿vale? Y a esta la llamo torre número 1, a esta la llamo torre número 2 y a esta la llamo torre número 3, si yo quiero mover los discos de la 1 a la 3, la torre que me queda libre para poder hacer operaciones es la 2, ¿vale? Entonces, ¿dónde sale ese 6? 1 más 3, más, o sea, 1 más 2 más 3 son 6, ¿no? Los números de las torres suman 6. Si estoy inicio en la 1 y quiero llegar a la 3, si hago 6 menos 1, que es el inicio, menos 3, que es el final, me queda 2, ¿vale? Que justamente es la torre auxiliar. De ahí sale ese 6, ¿vale? Ese 6 sale de sumar los números de las torres, 1 más 2 más 3. Si yo estuviera en la torre 2 y me quiero mover hacia la torre 3, ¿vale? La auxiliar en ese caso sería la 1, ¿vale? ¿Cómo lo calculo? Pues 6 menos 2 menos 3. 6 menos 2 son 4, menos 3, 1. ¿Todos veis esto? ¿Cómo se hace este cálculo de cuál es la torre auxiliar? ¿Alguien tiene algún problema en ver esto? ¿Alguna duda? Todos bien, ¿no? Vale, pues recapitulando, como decía, tenemos que mover n-1 discos a la torre auxiliar, mover el disco grande de la torre de inicio a la torre de fin y mover esos discos n-1 que habíamos movido de la torre auxiliar a la torre de fin. O sea, traducido sería, estoy en este punto, muevo rojo y amarillo a la 2, el azul a la 1 y ahora me queda mover el rojo y el amarillo a la 3. ¿Vale? Pero si os fijáis, cuando estoy hablando de mover más de un disco, llamo a la función para que me resuelva ese problema. Por eso es divide y vencerás, porque yo para mover estos 2 discos tengo que resolver otra vez este problema, ¿vale? Pero ya es un problema más pequeñito. Entonces se quedará
todo irá reduciéndose a mover un solo disco. William René, dime. Profe, qué pena interrumpir. Es que no me quedé ahí en la del 6 menos inicio fin, ese parámetro que se envía del tercero. En el else, ese sí no lo entendí bien. Vale, genial. Es lo que pasó en la sesión anterior. Vamos a verlo aquí. Mira, tú tienes las torres, ¿vale? Y tienes la torre número 1, la torre número 2 y la torre número 3. ¿Vale? En este caso de aquí, que ves aquí, tú quieres mover los discos de la 1 hacia la 3. Esto lo entiendes bien, ¿no? Sí, sí, señor. Vale. ¿Cuál es la torre que te queda libre para poder hacer operaciones intermedias? La 2. La 2, ¿vale? Entonces, si quieres mover de la 1 a la 3, la torre auxiliar es la 2, ¿vale? Entonces tienes que mover el rojo y el amarillo a la torre número 2. Esto bien, ¿no? Ajá. Vale, entonces, ¿cómo le indico yo a mi algoritmo que la torre que quiero es la 2 en ese caso? Pues como esta torre en principio no será siempre la misma, porque no siempre va a ser la 2, ¿vale? O sea, fijaros aquí que esto es importante, ¿vale? En este momento quiero ir de izquierda a derecha, la torre auxiliar es la 2, ¿vale? Pero fijaros que en este punto intermedio, que sería cuando ya moví el rojo y el amarillo ahí y tengo este aquí, para mover estos dos a la torre número 3, la torre que me queda auxiliar es la 1. ¿Lo ves? Que no siempre es la 2. Sí. O sea, va cambiando la torre auxiliar. Entonces, ¿cómo la calculo? La torre auxiliar siempre será 6 menos las 2 que esté utilizando. ¿Por qué? Porque entre todas suman 6. Si yo le resto las que estoy usando, me queda siempre la otra, ¿vale? Si tengo aquí 1, 2 y 3, ¿cuáles estoy usando? La 2 y la 3. 2 más 3, 5. 6 menos 5, 1. ¿Ves que me da siempre la torre que tengo libre? ¿Vale? O sea, es un cálculo hecho porque hay 3 torres y lo que hago es siempre resto las 2 que están en uso y me quedo con la torre auxiliar. ¿Vale? ¿Lo ves ahora? Sí, listo. Gracias. Vale, genial. Importante que este parámetro es dinámico, ¿vale? O sea, dinámico me refiero que cuando luego os enseñe qué llamadas se hacen a la función, no siempre la auxiliar va a ser la 2, ¿vale? Que quizás es lo que más cuesta ver. Cuando estemos en un paso intermedio como este, será la 1, ¿vale? Sí, es que me quedé pensando qué pasaría si fuera otros valores, otra cantidad de discos. Sí. Si es otra cantidad de discos, no tienes ningún problema, porque en principio no hay problema. El problema sería que fueran otra cantidad de torres, pero en este caso estamos con 3 torres, ¿vale? Si fueran otra cantidad de torres, tendrías más torres para hacer movimientos auxiliares y la solución a este problema cambiaría drásticamente. Pero teniendo 3 torres, siempre te va a quedar una auxiliar, ¿vale? Aunque tengas que mover muchos más discos, siempre vas a tener una auxiliar. Porque lo veas un poco más claro. Si pongo 4 discos aquí, ¿vale? Lo que tengo que mover, bueno, para ver el problema claro, lo que tendría que mover son estos 3 discos a la torre del medio, ¿no? Vale, pues yo los voy moviendo, ¿vale? Esperar que haga bien estos movimientos. Voy a hacer más movimientos, que no sé si esto es lo óptimo, pero para que lo veáis. Los voy moviendo y fijaros que ahora la torre auxiliar, ¿vale? En este caso, para resolver este problema, la torre auxiliar sigue siendo es la 1. Porque tengo que mover estos a la torre número 3. Lo ves, ¿no? El número de discos es independiente. O sea, las torres se llamarán siempre 1, 2 y 3. Y siempre lo calcularé como 6 menos las torres que estoy usando. En este caso, 6 menos 2 menos 3, que es 1. Ok, sí, ya. Mejor, vale, gracias. Ya. Estupendo. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, pues me va a decir los movimientos, ¿vale? Pasar de 1 a 3, de 1 a 2, es lo que hice yo antes para resolverlo. Pero como mejor lo vais a ver, es si descomentáis los prints para que veáis cómo son las llamadas de manera recursiva a esa función, ¿vale? Entonces, la primera llamada, como veis, quiero mover 3 discos de la torre 1 a la 3. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Como veíamos antes, tengo que mover 2 discos de la torre 1 a la torre 2, que es la auxiliar. Tengo que mover un disco de la torre 1 a la 3, es decir, el movimiento del disco grande, ¿vale? Esto se irá resolviendo, ¿vale? Serían las soluciones a ese problema. Y luego tengo que mover un disco de la torre 3 a la torre 2, ¿vale? Estos seguirían siendo soluciones a ese primer movimiento. Y luego tengo que mover 2 discos de la torre 2 a la torre 3, ¿vale? O sea, esto sería, digamos, hasta aquí
sería este punto, ¿vale? Estaría en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, todo lo que veis entre lo que tengo ahora subrayado y la primera llamada es la solución a ese problema de mover n-1 discos de la torre 1 a la 2, mover el disco grande de la torre 1 a la 3 y mover n-1 discos de la torre, ¿vale? O sea, lo veis, ¿no? O sea, son soluciones intermedias. Y luego ya soluciono este problema que, como veis, se va reduciendo en complejidad, ¿vale? ¿Todos veis esto? ¿Algún problema con esto? Sé que es un poco confuso y lioso, pero bueno, básicamente es ir viendo lo que hay que ir moviendo, ¿vale? Venga, entiendo que no tenéis dudas, preguntas, algo que queráis comentar. Que se me quitó un segundillo. En este caso hace un movimiento más. ¿En qué caso dices que hace un movimiento más? Lo digo con el micro. Me pareció entender de que cuando estabas en el segundo punto, cuando descomentaste, Ah, vale, sí. que movía de la torre 3 a la 2. O me pareció entender eso. Movía Fíjate, un disco de la 3 a la 2. sí, pero fíjate que es por esto, mira. Date cuenta que son soluciones intermedias al problema, ¿vale? O sea, estás ahí haciendo divide y vencerás y llamando recursivamente a la función. Fíjate que cuando lo resuelvo aquí, Ah, lo que hago es muevo este aquí, pero aquí estoy moviendo un disco de la torre 3 a la torre 2. ¿Lo ves? bien. Pero no se podía poner en la torre que estamos dejando como auxiliar ahí. Eh, Al sí, lo que pasa es principio que bien, bien, bien. No, igual si es con fines educativos está bien. O sea, yo entendí que el óptimo era hacer dos movimientos a la torre 2, después de la torre 1 el disco grande a la torre 3 y nos claro, quedaba la torre 1 de auxiliar para terminar el movimiento. correcto, sí, pero es que el problema que tienes es que no puedes mover. ¿Cómo mueves tú estos dos discos de esta torre a la torre 2 en dos movimientos? Es imposible. Ah, bien, sí, tenés razón. No Claro, dije nada entonces, entonces. o Bien. sea, acordaos de la restricción de que no puedo poner uno más pequeño Sí, encima o que no puedo coger los dos. O sea, realmente lo que estamos haciendo con el problema sí que es hacer como si cogiéramos los dos, ¿vale? O sea, si os sí, dais cuenta, esta primera llamada sería mover dos discos de la torre 1 a la 2, ¿vale? O sea, sería exacto. como... Eso, Y si es verdad que el efecto es ese, que es sí, esto de aquí, ¿vale? entre Este, medio está ese paso que se me estaba claro, confundiendo. Bien, cuando llamamos a esta función para que resuelva esto, sí, realmente ella va a tener que hacer más de un movimiento. O sea, no puede hacerlo en un movimiento. Por eso aquí veis dos llamadas, ¿vale? Para resolver esto. exacto. Exacto, porque no se me va a cumplir la condición anterior. Bien, Ahí está el bien, tema. perfecto. Vale. Si quitáis Gracias. los prints, es la solución. Si los dejáis, pues tenéis ahí un poco más de depuración para que podáis ver cómo el algoritmo lo va calculando, ¿vale? ¿Más dudas o alguna cuestión que tengáis sobre esto? Vale, este tipo de algoritmos los veréis más adelante que se aplican en más conceptos, ¿vale? Y de hecho la actividad extra está dirigida a esto. ¿Por qué? Porque mejora mucho la complejidad, ¿vale? En lugar de hacer fuerza bruta y calcular todas las soluciones o calcular soluciones muy complejas, con divide y vencerás, tengo una solución muy sencillita, un problema muy sencillito, y luego las voy combinando, ¿vale? Entonces lo que hacemos es bajar la complejidad de su algoritmo. Venga, pues si no tenéis dudas, tiro para adelante, ¿vale? Vamos ahora con algoritmos voraces. ¿Qué es esto de algoritmos voraces? Básicamente lo que hacemos en algoritmos voraces es, tenemos que hacer una cadena de decisiones y lo que vamos a hacer es decidir en cada momento lo óptimo de ese momento, ¿vale? Imaginaos que tenéis que ir de un sitio a otro y tenéis que pasar por diferentes puntos de control. Para ir de un sitio a otro, y estáis en el punto de control número 1 y queréis ir al número 2, la decisión que vais a tomar es siempre ir por el camino más corto, ¿vale? De 1 a 2. Luego, de 2 a 3 por el camino más corto. De 3 a 4 por el camino más corto también. ¿Eso hace que vayamos siempre por el camino más corto? No. O sea, digamos que para ir de A a B, si yo tomo decisiones óptimas en cada una de las decisiones que vaya tomando, puede que luego eso no sea lo óptimo a nivel global, porque hubiera un camino mejor. Pero sí que será una solución bastante rápida y que se acerque a una solución más o menos buena, ¿vale? Por eso se utilizan este tipo de algoritmos. Aquí vamos a ver un problema de cambio de monedas.
pero esto lo vais a ver en el futuro en la asignatura, en otro tipo de algoritmos, como algo que se suele aplicar porque a veces nos da la solución óptima al problema, ¿vale? En algunas ocasiones, incluso los algoritmos voraces nos dan la mejor solución, pero en aquellos casos en los que no dan la mejor solución, sí que lo que hacen es darnos una solución aproximada, digamos que aceptable, en un tiempo bastante rápido, ¿vale? Entonces hay veces que, por ejemplo, veréis el problema del agente viajero, para 42 ciudades la solución óptima es bastante compleja de obtener, pero a través de algoritmos voraces y de otro tipo de algoritmos veréis que conseguimos una solución que se acerca bastante a esa óptima y en un tiempo mucho más razonable que hacer fuerza bruta, ¿vale? Entonces, vamos a ver el problema del cambio. ¿Qué es esto del problema del cambio? Pues un problema al que nos enfrentamos normalmente en el día a día, que es si tenemos que devolver un cambio de monedas, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Porque si tengo que devolver 80 céntimos, ¿cómo los devuelvo? Bueno, pues si tenemos un sistema como este que tenéis aquí, ¿vale? En el que tenemos monedas de 25 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos y 1 céntimo, lo podemos hacer de muchas maneras, pero una de ellas es devolver siempre la moneda más grande siempre que sea posible, ¿vale? Entonces, si tengo que devolver, por ejemplo, 80 céntimos, ¿cómo lo hago? Digo, bueno, pues ¿puedo devolver 25? Sí. ¿Cuánto me queda? 55. ¿Puedo devolver 25? Sí. ¿Cuánto me queda? 30. ¿Puedo devolver 25? Sí. ¿Cuánto me quedan? 5 céntimos. Entonces tengo 3 monedas de 25 céntimos que hacen 75. Y luego cojo otra de 5 que hacen 80, ¿vale? Entonces con eso tendría 4 monedas. ¿Puedo hacer más otras devoluciones? Sí, puedo devolver 8 de 10 o puedo devolver 16 monedas de 5 o incluso 80 de 1 céntimo, ¿no? Pero digamos que lo que solemos querer cuando hacemos un cambio es devolver el número mínimo de monedas posible para no quedarnos sin monedas, ¿vale? Entonces, ¿qué sería un algoritmo voraz? Como estoy diciendo, escoger siempre la solución óptima en cada momento. Si tengo que devolver 80 céntimos, el algoritmo o la lógica me dice que lo mejor sería devolver la de 25. O sea, que la primera moneda que tengo que coger es de 25. ¿Quiere decir eso que siempre va a ser mejor coger la moneda más grande? No, ¿vale? Luego veremos que hay casos en los que este algoritmo no funciona bien, pero como digo, es un algoritmo bastante sencillo y bastante rápido, ¿vale? Que utilizaremos más adelante porque nos da soluciones aproximadas, que son buenas soluciones, aunque no la óptima, en un tiempo muy corto, ¿vale? Todos veis el problema del cambio de monedas, ¿no? O sea, veis un poco cómo se hace esto. Entonces vamos a aplicar este problema en Python para que veáis cómo se resuelve y vamos a intentar ver en qué casos puede ser óptimo y en qué casos puede que no sea óptimo, ¿vale? Para que lo que estoy diciendo lo veáis bien. Venga, entonces, para resolver este problema lo que hago es elegir una solución buena, entre comillas, sin pensar las consecuencias que tiene, ¿vale? Si cojo la de 25, yo no me preocupo si luego me va a dar más o menos monedas. Elijo algo óptimo localmente con la esperanza de que sea lo mejor en general. Como digo, es esperanza porque no siempre tiene por qué funcionar bien, ¿vale? Si dos soluciones están muy próximas entre sí, veremos luego que con este tipo de sistemas los algoritmos voraces pues no funcionan siempre bien. Lo que voy a hacer es definir una función muy sencillita, ¿vale? Para este problema, que lo que haga es recibir el sistema de cambio que estoy empleando. Como veréis, el sistema será un vector con las monedas que yo tengo, ¿vale? Si tengo monedas de 25, de 10, de 5 y de 1, pues tengo un vector de 4 posiciones. Bueno, una lista, mejor dicho, ¿vale? Si tengo un sistema de 3 monedas, pues tendré una lista de 3 monedas, 11, 5 y 1. Y recibo el cambio que tengo que dar, que esto es la cantidad que yo le tengo que devolver a la persona. Y lo que voy a intentar siempre es dar el número mínimo de monedas posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo primero que hago es inicializar un vector o una lista con el número de monedas que voy a dar de cada tipo de moneda. Entonces, la longitud de esta lista será siempre la longitud de mi sistema de medidas de monedas. O sea, en este caso tendré una lista de 4 posiciones que me indicarán cuántas monedas de 25 céntimos tengo que devolver, cuántas de 10, cuántas de 5 y cuántas de 1. ¿Vale? Voy a ejecutarlo para que veáis la solución. En este caso tendría que devolver una moneda de 25 céntimos, 0 monedas de 10, 0 monedas de 5 y 2 monedas de 1 para dar un cambio de 27. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es básicamente un bucle en el que voy recorriendo una por una todas las monedas para saber cuánto cambio tengo que dar de esas monedas. Es decir, si tengo que dar 27 céntimos, voy a empezar por las monedas de 25. ¿Cómo lo hago para saber si la moneda de 25 es válida para este problema? Muy sencillo. Hago una división entera. ¿Qué quiere decir división con resultado entero? Que lo que voy a obtener es el número entero. Si divido 27 entre 25, me va a dar 1, lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese caso, ese lo que sea no lo quiero porque yo sé que con una moneda de 25 la puedo meter para dar ese cambio, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, vale, el resultado de las monedas de 25 es el total que me dé. Imaginaos que tengo que dar 80 céntimos. Pues 80 entre 25 sería 3,
¿vale? O sea, 3, algo, pero si me quedo solo con el 3, pues 3 monedas de 25, ¿vale? Entonces, en el resultado I, es decir, en la posición número 1 de esta lista de resultados, aquí, voy a guardar el número de monedas de 25 que voy a devolver para poder llegar ahí. Y el cambio lo voy a actualizar, porque si yo tengo que devolver 27 céntimos y para eso utilizo ya una moneda de 25, lo que me queda por devolver son 27 menos el número de monedas que devuelva y la cantidad que sea cada moneda. En este caso, una moneda por 25 céntimos, es decir, 25. 27 menos 25 son 2, que son el cambio que me quedaría por dar. Me voy a la siguiente iteración. Voy a hacer lo mismo con monedas de 10 céntimos. En este caso, para cuando tengo 27, ya devolví una de 25, me quedan 2. 2 entre 10 es 0, ¿vale? No puedo dar un cambio de 2 céntimos con una moneda de 10, con lo cual guardo un 0, ¿vale? Y no hago nada más. Hago lo mismo para monedas de 5, en este caso 2 entre 5 sería 0, no puedo devolver 2 céntimos con una moneda de 5 porque estaría pasándome, y lo que hago es guardar un 0 y me voy al último caso en el cual cojo monedas de 1 céntimo, 2 entre 1 es 2, ¿vale? El cambio me va a quedar a 0 porque ya tengo todo el cambio y devuelvo ese 2. Vale, ¿todos veis bien cómo funciona este sistema? ¿Por qué voy haciendo algoritmo voraz? Porque yo voy seleccionando siempre la mejor moneda o el mayor número posible de monedas con el valor más grande, ¿vale? Este mismo problema lo podéis resolver con restas. Si tenéis que hacer, imaginaos, devolver 27 céntimos, podría hacer un bucle que recorra mientras el cambio sea mayor que 0, voy restando, ¿vale? Resto una moneda de 25, resto una moneda de 1, perdón, y otra moneda de 1, y me quedo con 3 monedas, una de 25 y 2 de 1. Problema de hacer eso, si tengo, imaginaos que devolver un cambio de 2500, el número de iteraciones a ese bucle es mucho más grande. En este caso siempre hago 4 iteraciones y me quedo con el número de monedas de cada unidad del sistema de medida. En el caso de 2500, si voy haciendo restas, pues hago while cambio menor que, while cambio mayor que 0, voy restando. Entonces, digamos que es más fácil hacerlo así, ¿vale? O sea, más fácil me refiero, mejor coste computacional hacerlo así porque solo hago 4 iteraciones en un bucle. De la otra manera tendría que ir restando cada vez monedas de 25, de 25, de 25, de 25, así hasta llegar a 2500 y serían muchas iteraciones. William René, adelante, dime. Qué pena. Ahí conviene ordenar primero, pues ahí se envían ordenadas, sí, de mayor a menor, pero ¿se podría pensar en ordenarlos? Disculpa, en este problema suponemos que ya está ordenado el vector de medida, ¿vale? Porque siempre vas a empezar con las monedas más grandes. Si lo desordenas, no te funciona el algoritmo, ¿vale? Claro, sí. O sea, en este problema el sistema ya estaría ordenado. Si lo tenéis desordenado, como dices tú, tendrías que hacer un sort y ordenar de mayor a menor, ¿vale? Eso, gracias. Vale. ¿Hasta aquí todos bien con este algoritmo? ¿Algún problema? No, ¿no? Yo creo que es sencillo de entender. O sea, es como coger mejores soluciones en el momento en el que estás. Problema que tiene esto. ¿Qué pasa con sistemas como el que tenemos aquí? Si os fijáis, aquí tenemos un sistema para devolver monedas, en los cuales tenemos monedas de 1, 5 y 11 céntimos. Para devolver 15 céntimos, ¿cuál sería la solución óptima en cuanto al número de monedas? O sea, ¿con cuántas monedas podríamos devolver 15 céntimos que fuera el mínimo posible? ¿Alguien que me responda? Con 3, claro, 3 de 5, eso es. Vale, problema del algoritmo voraz. Si tú coges siempre la mejor solución, se te va a dar el caso de que como escogiste devolver una moneda de 11, ahora tienes que devolver 4 monedas de 1 céntimo para llegar a 15, ¿vale? Entonces veis cómo no siempre este algoritmo nos devuelve una solución óptima, porque en este caso sí que es una solución óptima porque nos está devolviendo 3 monedas, que es lo que necesito para 27 céntimos, pero en este caso nos está devolviendo 5 monedas, cuando en principio con 3 monedas lo tendríamos solucionado, ¿vale? Lo veis todos, ¿no? Entonces, los algoritmos voraces es muy importante que os quedéis que son soluciones óptimas a nivel local, pero no garantiza que sea una solución óptima a nivel global, ¿vale? No obstante, como decía antes, ¿por qué utilizamos este tipo de algoritmos? Lo veréis también en inteligencia artificial muchísimo cuando intentéis optimizar parámetros y calcular cosas que son muy complejas.
Habrá veces que la solución al problema, calcular la solución óptima, incluso no sea viable a nivel computacional y lo que tengamos que obtener sea una solución aproximada, ¿vale? En este caso, devolver 5 monedas en vez de 3, pues igual os parece una locura. Pero si imaginaos que una solución fuera devolver 22.000 monedas y el algoritmo voraz me dice que devuelva 22.002, si tarda 40 veces menos, a lo mejor lo acepto, ¿vale? Y digo, bueno, devuelvo 22.002, pero lo calculo de inmediato, en lugar de estar esperando una hora a que me devuelva el cambio, ¿vale? Sé que es un ejemplo un poco tonto, pero imaginaos eso, ¿no? Que hubiera una máquina expendedora que tardase una hora en devolveros el número mínimo posible de monedas, pero que con un algoritmo voraz, aunque os devuelve 2 monedas más, tarda 1 minuto. Bueno, pues evidentemente a veces necesitarás esa rapidez, ¿no? Y por eso se utilizan este tipo de algoritmos. Venga, ¿dudas o algún problema al respecto de esto? Vale, este es el más sencillo de entender. Venga, vamos ahora entonces con las técnicas de vuelta atrás. ¿Qué es esto? Bueno, las técnicas de vuelta atrás lo que va a intentar hacer es un árbol de expansión, ¿vale? Y modelar todo el espacio de soluciones. Y lo que vamos a hacer es ir calculando una solución iésima, en la etapa iésima, y ver si esa solución es viable o no. Si es viable, continuaré a la etapa siguiente, y si no es viable, me iré a una etapa anterior a intentar resolver el problema. ¿Vale? Por eso, como nos vamos a una etapa anterior, se llama vuelta atrás. Es, digamos, parecido a la ramificación y la poda, pero en este caso lo que vamos a hacer es eliminar soluciones de raíz, ¿vale? Vamos con el problema de las 4 reinas. No sé si todos jugáis al ajedrez, pero bueno, este problema básicamente se basa en colocar 4 reinas en un tablero de tal manera que no se amenacen entre sí. Los que jugáis al ajedrez ya sabéis que una reina se amenaza con otra siempre que estén en la misma fila o columna o que la reina esté en la misma diagonal, ¿vale? Lo que digo, para los que no jugáis al ajedrez, pues simplemente no podréis colocar una reina en la misma fila o columna que otra reina, ¿vale? Y no podréis colocar las reinas enfrentadas diagonalmente. Vale, entonces ese es un poco el problema que tenemos. Colocar las reinas en el tablero de tal manera que no se amenace. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como digo, con backtracking lo que hacemos es unas soluciones parciales y vamos aumentando el número de etapas. Es decir, etapa número 1, vamos a colocar la reina número 1. ¿Dónde? Pues donde sea, ¿vale? Etapa número 2, vamos a colocar la reina número 2 y ver si cumple la solución al problema con respecto a la reina número 1. ¿Cumple? Vale, pues voy a la etapa número 3 y coloco la reina número 3. En el caso de que en una de las etapas la reina número 2 no cumpla con la solución al problema, directamente descartaré las soluciones para las reinas 3 y 4. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ejecutar el algoritmo con una... Vamos a quitarle aquí el print, ¿vale? Para que podáis ver cómo va construyendo el algoritmo la solución a este problema y para que veáis a qué me refiero, ¿vale? Fijaros, aquí estoy colocando las reinas, ¿vale? En este caso estoy colocando la reina número 1 en la posición número 1 del tablero. Luego os explicaré por qué guardo esta lista, ¿vale? Estoy colocando la reina número 1 aquí, ¿vale? Venga, estoy colocando la reina número 1 aquí. ¿Esta solución cumple todo? Sí, porque en principio no hay ninguna otra reina que se amenace. Entonces tiro para adelante. Voy a colocar la reina número 2. ¿Dónde la intento colocar? En primer lugar, aquí, en este cuadro número negro, ¿vale? En este cuadro de color negro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo la coloco en este recuadro de color negro? Que tengo que comprobar si esas dos reinas están enfrentadas entre sí. ¿Están enfrentadas? Sí, porque están en la misma fila. O sea, que no hay, aquí no hay duda. Esta solución ya no me vale. ¿Y qué hace el algoritmo? Se carga directamente las 1, 1, lo que sea. ¿Por qué? Porque da igual donde coloques estas 3 reinas, o sea, estas 2 reinas, perdón, que faltan, que ya la solución es mala, porque no te vale. Todos veis esto, ¿no? Que ya directamente si tengo una mala solución, o sea, una solución que no cumple, no sigo hacia adelante en el árbol de expansión porque no tiene sentido. Ya esta solución no va a cumplir nunca. Lo mismo pasa para 1 o 2, ¿vale? Si coloco las reinas tal cual están aquí, estas 2 reinas están enfrentadas, por lo tanto, tampoco me sirve esta solución independientemente de dónde configure yo las reinas 3 y 4, ¿vale? No tiene sentido seguir hacia adelante. Este algoritmo es mejor que la fuerza bruta porque, como veis, va podando o se va quedando con soluciones que son buenas, pero no se queda con soluciones que son malas, o digamos que si ya sabe que una solución es mala, no sigue hacia adelante, ¿vale? ¿Todos veis esto bien? Venga, pues, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Muy sencillito, tenemos que colocar 4 reinas. Lo que vamos a hacer es guardar una lista, como veis aquí,
que nos va a decir en qué posición está cada una de las reinas, ¿vale? En la posición 0 tendremos la posición en la que colocamos la reina número 1, ¿vale? O sea, digamos que la fila en la que colocamos la reina número 1, en la posición 2 tendremos la reina número 2, en la posición 3 la 3 y la 4, ¿vale? Es decir, en cada una de las posiciones habrá una reina. Y en cada uno de los numeritos lo que nos va a indicar es en qué recuadro estamos colocando esa reina, ¿vale? Venga, una vez que sabemos que tenemos esta tupla, lo que tenemos que hacer es ir construyendo la solución. Entonces, como veis aquí, en la primera iteración colocaremos la reina número 1. Recordad siempre que el 0 aquí indica que las reinas están sin colocar, ¿vale? En la primera etapa colocamos la reina número 1. ¿Nos cumple? Sí. En la segunda etapa colocamos la reina número 2. Esta no cumple, pero esta sí cumple. Pasamos a la tercera etapa, a colocar la reina número 3, teniendo ya colocadas la 1 y la 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Venga, pero ¿cómo vamos a decidir si una solución cumple o no cumple? Pues tendremos que definir una función, ¿vale?, que nos indique si esa solución es prometedora o es una solución que no nos vale. Venga, ¿cómo sabemos si dos reinas se enfrentan entre sí? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? ¿De cómo podemos hacer esto? Bueno, lo tenéis ahí, pero básicamente, que me lo podáis decir de palabra, ¿cómo comprobamos esto? Venga, os ayudo yo. Para las filas es fácil. Dale. No, si para comprobarlo es si la diferencia entre IJ no es 1. Casi, pero no. No solo es que no sea 1. Venga, tenemos que comprobar dos cosas, ¿no? Que no estemos colocando una reina en la misma fila, ¿vale? O sea, que no estén en vertical o en horizontal, da igual, me refiero. Cuando digo que me da igual es que este problema lo podéis ver de horizontal o vertical, ¿vale? O sea, no hay problema. Tenemos que ver que las reinas no estén en la misma fila, ¿vale? Y tendremos que ver que las reinas no estén en diagonal, ¿vale? En la columna no hace falta comprobar porque obviamente no vas a poder colocar la reina 2 aquí. O sea, eso no, no vas a poder hacer. Mismo I, mismo J, o si la diferencia entre I y J de cada reina es el mismo valor. Bueno, casi, pero no. Mira, os ayudo yo. Lo que vamos a comprobar es, dentro de este vector, fijaros que tengo las posiciones en las que están las reinas, ¿vale? Si las reinas están, si hay dos reinas que estén en la misma posición, ya no nos vale la solución porque esas reinas van a estar enfrentadas por fila, ¿vale? Si coloco esta reina número 2 aquí, es decir, si la reina número 2 está en 1, la solución es 1, 1, lo que sea, ya no nos vale porque hay dos reinas en 1, ¿vale? Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos que la cuenta de soluciones de la solución actual sea mayor que 1, no nos vale. ¿Qué quiere decir esto? Coloco la reina 1 en 1, coloco la reina 2 en 1. ¿Cuál es la cuenta de soluciones que están en 1? 2. Con lo cual ya no nos vale, porque es mayor que 1. Hay dos reinas que están en 1. Con lo cual descartamos esa solución, ¿vale? Con eso miramos a ver que no estén en la misma fila. ¿Sí? Profe, cuando dice que están en 1, ¿quiere decir que están en la posición 1? ¿En la fila 1? Eso es, en la fila 1. En esta solución hay dos reinas en la fila 1. Cuando en la etapa número 2 yo diga cuántas reinas tienen como solución la fila 1, voy a ver que son 2, con lo cual ya no me vale la solución. Todos veis esto, ¿no? Bueno, ahí sí. Vale. Pero en ese siguiente no lo veo, no me en el siguiente te refieres en la diagonal, ¿no? Sí. Vale, la diagonal voy ahora por ella. En la diagonal lo que hacemos es un truquillo matemático, ¿vale? ¿Cómo sabemos si dos reinas están en diagonal entre sí? Vale, tenemos que la reina, en este caso vamos a comprobar la reina 1 con la reina 2, ¿vale? La reina 1 podrá estar en la fila que sea, 1, 2, 3 o 4, y la reina 2 podrá estar en la fila que sea, 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Lo que hacemos es un cálculo que dice, si I menos J, es decir, si estos son las reinas, ¿vale? En este caso sería I igual a 1, J igual a 2, porque estoy comprobando la reina 1 con la reina 2, ¿vale? Si la resta de esto, en valor absoluto, es igual a la resta de las soluciones, sé que las reinas están en diagonal. Porque en este caso tenemos reina 1, reina 2. 1 menos 2, 1. ¿Vale? En valor absoluto, ¿eh? Venga, y ahora las soluciones. ¿En qué filas están? Están en la fila 1 y en la fila 2. ¿Vale? 1 menos 2, 1. Como veis, están en diagonal. Venga, ahora imaginaros que yo, esta reina que está aquí en 2, la muevo a este recuadro negro. ¿Cuál sería la comprobación?
¿cuáles son las reinas que estoy comprobando? 1 y 2. O sea, I igual a J, perdonad, o sea, I igual a 1, J igual a 2. I menos J, 1 menos 2, 1. ¿Vale? Eso sería lo que daría esta operación de aquí. Venga, y ahora las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? En la reina 1 la solución es 1, pero ahora en la reina 2 la solución es 3. 1 menos 3 son 2. Si os fijáis, 1 ya no es igual a 2 y no están enfrentadas en diagonal. ¿Vale? ¿Todos veis esto? Sí, no, yo creo que sí, ¿no? O sea, más o menos lo veis. O sea, digamos que estoy calculando, imaginaos que ahora yo quiero calcular si la reina 1 y la reina 3 se están enfrentando. ¿Cómo lo hago? 1 menos 3 son 2. Siempre y cuando la resta de las soluciones de 2 sé que están enfrentadas, ¿vale? Porque aquí la reina 3 está en 3 y la reina 1 está en 1. 3 menos 1, 2. Con lo cual esta reina y esta se enfrentan. Si yo moviera esta reina aquí, por ejemplo, sería lo mismo. I igual a 1, J igual a 3. 1 menos 3 son 2. Y ahora las soluciones. La reina 1 está en 1 y la reina 3 está en 4. 4 menos 1 son 3. Como 2 no es igual a 3, con lo cual las reinas no están enfrentadas en diagonal. ¿Vale? Es un cálculo que hacemos para saber si están enfrentadas en diagonal. Y así es como sabemos si la solución es prometedora o no. Entonces, programar esto es más sencillo de lo que parece. Tengo una función para colocar las reinas, a la cual le doy el número de reinas que quiero colocar, y en qué solución y en qué etapa estoy, ¿vale? En principio, si la solución está vacía, lo que tengo que generar es una solución que me indique cuántas reinas hay, ¿vale? O sea, me refiero, genero una lista con 4 elementos. ¿Por qué? Porque como tengo 4 reinas, tengo que colocar 4 elementos. Y los inicializo a 0 porque en principio no tengo colocada ninguna reina en el tablero, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es ir construyendo las soluciones, es decir, ir construyendo el árbol de espacio. ¿Cómo lo hago? Lo primero, si para este problema recibo un número de reinas de 4 y estoy en la etapa número 4, eso quiere decir que estoy ya al final, ¿vale? Es decir, que ya coloqué todas las reinas, con lo cual saco la solución, ¿vale? Porque si es válida, la saco. Me explico con esto, si estoy en la última etapa, ya coloqué las 4 reinas y tengo una solución válida del problema, ¿vale? Si cuando yo llamo a esta función de colocar la reina, todavía no estoy colocando la 4ª reina, lo que tengo que hacer es básicamente colocar una reina, ¿vale? ¿Dónde la coloco? Pues voy haciendo un bucle para colocarla en alguno de las 4 posiciones que tengo, ¿vale? La coloco primero en la posición 1. Compruebo si la reina cumple las satisfacciones que tiene que cumplir. Si las cumple, coloco la siguiente reina, me paso a la etapa más 1. Si no las cumple, ya directamente, digamos que vuelvo aquí a la etapa anterior, ¿vale? No sé si veis esto. ¿Lo veis bien? O sea, voy colocando reinas. Este bucle lo que hace es colocar una reina, ¿vale? Y lo que va haciendo es, para cada vez que coloco esa reina, va mirando si cumplo la solución al problema o si estoy enfrentando la reina que estoy colocando con las que ya tengo colocadas. Si las estoy enfrentando, lo que hago es limpiar esa solución. ¿Por qué? Porque ya no me hace falta, sé que esa reina no la puedo colocar ahí, ¿vale? Entonces, ahora que les comenté el problema, vamos a ver cuál es la lógica del algoritmo. Venga, coloco la reina número 1. La tengo en la posición 1. Coloco la reina número 2. ¿Me vale la posición número 1? No. Pues en este bucle entro en la posición número 2. La coloco en la posición número 2. ¿Me vale? No, porque estarían enfrentadas en diagonal. La coloco en la posición número 3. ¿Me sirve? Sí. Pues paso a colocar la reina número 3. ¿La coloco en 1? ¿Me vale? No, porque está enfrentada con esta. ¿La coloco en 2? ¿Me vale? No, porque está en diagonal con esta. ¿La coloco en 3? ¿Me vale? No, porque está en la misma fila. ¿La coloco en 4? ¿Me vale? No, porque está en diagonal con la reina número 2. Como veis, con 1, 3 no hay ninguna otra solución posible. Con lo cual, lo que hago es vuelta atrás. ¿Qué es vuelta atrás? Como intenté colocar la tercera reina, pero no pude, cambio de posición la reina número 2. ¿Vale? Entonces vuelvo atrás y sigo generando las posibles soluciones. Y como veis, llega un punto en el que encuentro una solución al problema. ¿Vale? ¿Todos lo veis bien esto? Por eso aquí voy limpiando, ¿vale? Y lo que voy haciendo es poner a 0. En el momento que yo me doy cuenta de que una reina la intenté colocar y no fui capaz, lo que hago es quitarla del tablero, es decir, ponerla a 0. ¿Vale? Vuelvo atrás. ¿Todos veis bien la solución a este problema? Sí, ¿no?
Venga, vamos un paso más, que es que este algoritmo ahora mismo calcula las soluciones y en el momento que llega a una solución válida, me la devuelve, ¿vale? Pero yo aquí, a lo mejor me gustaría también saber todas las soluciones posibles a este problema. Si queréis saber todas las soluciones posibles a este problema, en lugar de ejecutarlo así y que os dé una sola solución, ¿vale? A ver si lo ejecuto otra vez, que no sé por qué me está dando aquí todo esto. Bueno, vamos a quitar este print, ¿vale? Para que no queden los prints. En lugar de darme una solución, si quiero obtener todas, lo que tengo que hacer es no retornar, no retornar cuando yo encuentre una solución y que siga hacia adelante el algoritmo, ¿vale? Así me daría todas las posibles soluciones a este problema. Aquí depende un poco del objetivo que tú tengas, ¿vale? En este caso podríamos tener como objetivo encontrar una solución válida a ese problema o encontrar varias, ¿vale? Venga, aquí tenéis el mismo problema resuelto de manera un pelín diferente, pero veis que las soluciones son las mismas, ¿vale? Y aquí tenéis el mismo problema resuelto para 8 reinas. Si queréis debuguear este problema para 8 reinas, lo podéis hacer, pero os advierto de que el print que va a sacar de cómo se van colocando las reinas es muchísimo más grande, ¿vale? Entonces igual se os llena la pantalla. No obstante, es para que veáis lo rápido que el algoritmo, como veis, cada vez que yo lo ejecuto, me coloca las 8 reinas y me encuentra las soluciones. ¿Por qué? Porque no está ejecutando una fuerza bruta sobre todas las posibles posiciones de todas las posibles reinas, sino que está haciendo backtracking y está viendo qué soluciones son válidas. Entonces aquí coloca la reina número 1 en 1, cuando coloca la reina 2 en 1, él ya descarta todas las soluciones que sean 1, 1 y lo que sea que sean estos números, porque no le hace falta probarlo, ya sabe que esas soluciones no van a ser válidas, ¿vale? Así es como funciona el algoritmo de vuelta atrás. Venga, dudas hasta aquí, que nos quedan 4 minutillos para comenzar la actividad extra. William René, adelante, dime. Yo vi que ese ejercicio y el primero utilizan recursividad. ¿Siempre se hace así o fue en estos casos? En estos casos se hace así porque nos interesa, ¿vale? O sea, la recursividad es un recurso, valga la redundancia, que utilizamos para resolver problemas y para hacer algoritmos de optimización. Pero no quiere decir que todos los algoritmos de optimización vayan a usar recursividad, ¿vale? Bien, gracias. O sea, más adelante veréis algoritmos que no hacen recursividad, simplemente son algoritmos y punto. Vale, pues si no tenéis dudas hasta aquí, voy con las actividades extra. Como os decía, ejecutar hasta aquí, hasta donde llegué yo de las 8 reinas, supone un 8/10 en la práctica si la entregáis en PDF, ¿vale? En la plataforma de la View. Si queréis llegar al 10, tenéis que ejecutar estas actividades extra por vuestra cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que os pedimos? Que encontréis cuáles son los 2 puntos más cercanos dado un conjunto de puntos. Entonces, para empezar, podéis hacerlo en una dimensión, ¿vale? Que es lo más sencillo. Decir qué 2 puntos son los más cercanos en este vector, ¿vale? Y si luego queréis empezar por aquí, pues perfecto. Si queréis empezar por 2D o 3D, podéis también. Pero yo os recomiendo que empecéis por 1D y luego os paséis a 2D y 3D, ¿vale? Como digo, ¿qué es lo que queremos que hagáis? Que calculéis la distancia mínima para 2 puntos, en primer lugar con fuerza bruta. Es decir, coger el primer elemento, calcular la distancia con el resto de los elementos, coger el segundo, calcular la distancia con los que falten y nos quedamos con la última distancia. ¿Eso es válido? Sí. Pero como veréis, la complejidad de esto es bastante grande porque a la par que crezca el número de elementos, va a crecer el número de operaciones y por tanto se va a hacer muy lento. ¿Qué es lo que os proponemos que hagáis? Que apliquéis dividir y vencerás para resolver este problema. Si buscáis información en la red o le preguntáis a alguna inteligencia artificial, os irá guiando sobre cómo hacerlo. Importante, que no os lo haga la IA, ¿vale? Que lo hagáis vosotros para que aprendáis cómo funcionan estos algoritmos, porque a la hora de que lo hagáis el proyecto global de la asignatura, es lo que se espera de vosotros, que os ayude y que estas prácticas os sean útiles, ¿vale? Si aplicáis el algoritmo de dividir y vencerás, pues lógicamente, ya os lo adelanto yo, la complejidad se va a reducir un montón, ¿vale? Y vais a ver cómo se mejora mucho la capacidad del algoritmo de calcular esto. Se pueden aplicar otras técnicas incluso de ordenación, algunas técnicas adicionales para reducir todavía más la complejidad, además de dividir y vencerás, ¿vale? Os dejo a vosotros que investiguéis y que sea la parte para ganaros esos 2 puntos extra. Una vez que lo tengáis en una dimensión, la idea es que paséis a 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿vale? Y aquí ya veréis que tenéis que hacer un corte en un plano, que tenéis que hacer ciertas cosas más. Como digo, sería buscar información sobre cómo se hace este tipo de técnicas y aplicar el algoritmo de dividir y vencerás para poder resolver este problema. Si lo hacéis, pues os daremos esos 2 puntos extra de estas prácticas, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a estas actividades extra? En PDF, sí, la entrega es en PDF, porque la plataforma de la View
el campus en el que entráis no permite adjuntar Python, o permite adjuntar Python, pero a veces los borra o hace cosas raras con ellos, ¿vale? Así que la entrega tiene que ser en PDF con el notebook ejecutado. Bueno, si solo entregáis lo que vimos en la práctica, un 8/10. Si entregáis lo que vimos en la práctica más estas actividades extra, o alguna mejora o lo que queráis sobre los algoritmos que estuvimos viendo, llegaríais al 10, ¿vale? Otra opción es, en vez de hacer esta actividad extra, podéis entregar alguna mejor. ¿Hasta cuándo se puede entregar? La verdad es que no lo tengo en mi cabeza, pero tenéis por ahí la tarea en el campus virtual y lo podéis ver, ¿vale? Creo que hay unas fechas estimadas y que son bastante laxas, o sea, que no es ya. Te lo podría decir por correo si quieres, pero bueno, lo puedes revisar tú mejor, que tienes la fecha de entrega ahí en el campus, ¿vale? Vale, genial. Si te fijas, estupendo. Vale, pues lo dicho, si no tenéis más dudas, lo dejamos aquí por hoy, que ya es la hora. No sé si hay alguna duda más que podamos resolver. Yo una duda más. Respecto a esto último, si encuentro algo de estas técnicas de optimización aplicado a algún problema real que me ayude con algo que esté haciendo, ¿lo puedo plantear o tengo que plantear primero el que nos han propuesto ustedes y luego el que No, he visto yo? lo puedes plantear. Si proponéis alguna cosa adicional que resuelva algún problema que tenéis, lo podéis plantear y es válido para esos 2 puntos extra. No hace falta que hagáis tampoco la actividad extra, ¿vale? Hacéis una de Genial, las genial. 2 cosas. Buenísimo. Y con respecto a Gracias. la pregunta de Lautaro, rápidamente, antes de irme al otro grupo de prácticas, la complejidad del backtracking va a depender de las soluciones que vayas haciendo, ¿vale? Es igual que en ramificación y poda. En principio sería en el OGN porque vas a resolver menos operaciones. Lo que quiero decir con que depende es que no lo puedes saber a ciencia cierta porque depende de dónde vayas colocando las reinas, ¿vale? Igual que en ramificación y poda depende de cómo de buena o mala sea la ramificación y poda que vayas haciendo, que a veces cambiará en función de las características del problema, ¿vale? Genial. Venga, pues como digo, si no tenéis más dudas, lo dejamos por aquí. Voy a detener la grabación y